Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a esta ponencia. Felicito a SUNAFIL y a la unidad ocupacional, a Ximena también por invitarme. Y una felicitación en general porque este tema, como es un tema nuevo, amerita que todos estemos al tanto. Así que he preparado una presentación pensada, digamos, en personas que tienen otra ocupación, no son médicos, y necesitan, digamos, conocer de este problema que es la viruela del mono, ¿no? Entonces, déjenme compartir pantalla. Me dicen si se ve bien, por favor. ¿No? ¿Escuchan? ¿Logran ver mi pantalla? Sí, se escucha perfecto y se logra ver la pantalla correcto. Muy bien. Como les decía, esta presentación está dedicada a personas que necesitan actualizarse y saber un poco más de viruela del mono. ¿Por qué digo actualizar? Porque inclusive los médicos estamos cambiando lo que vamos aprendiendo de viruela del mono en prácticamente 2 meses y algo más, desde que se reportó el primer caso en la primera semana de mayo. Entonces, inclusive nosotros estamos como preocupados por la forma en que se está presentando y por eso he tratado de adaptar una presentación básicamente médica para la población general y dar un mensaje que para mí es bien importante. El objetivo de esta presentación es que yo quisiera que todos al terminar esta charla sepamos o aprendamos a sospechar de viruela del mono, porque ese es el primer paso que estoy viendo que se está haciendo un poco mal, inclusive por personal médico. El segundo paso, por supuesto importante, es qué debo hacer si sospecho que tengo viruela del mono y a qué signos o síntomas de alarma yo debo de fijarme para acudir a un médico, porque como ya habrán escuchado, viruela del mono, 90-98% de los casos son leves, se manejan en casa, me aíslo, debo evitar contagiar a otras personas y no va para más que paracetamol, cuidado de la herida, aislamiento. Y eso es bueno, ¿no? Pero ya el COVID nos ha dejado ese mensaje de sí, 90% la pasa en la casa, pero hay un porcentaje pequeño que la puede pasar mal. Y si no protegemos a esas personas, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Muy bien, mi nombre es Juan Carlos Celis Salinas, yo, como ya han dicho, soy médico especialista en infectología y medicina tropical. Actualmente soy jefe del Departamento de Enfermedades Tropicales del Hospital Regional de Loreto y también este año presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Muy bien, esta parte es más médica que otra cosa, pero básicamente para que sepan que se trata de un virus, ¿no? Este virus tiene una gran familia, digamos así, que se llama Poxviridae. Estos ortopoxvirus no solamente afectan al mono, están en roedores, hay de camellos, hay hasta de ovejas. Hay una lista de 12 virus familias del monkeypox. Dentro de los que están, acuérdense, el virus de la varicela, ¿no? El virus de la variola humana, que decíamos, de la viruela humana. Pero acuérdense que hay un grupo de virus que pertenecen también a esta familia y, digamos, no está solo. Recordar también en esta parte que el nombre de viruela del mono no es apropiado, sin embargo, así ya se le nombró, digamos, filogenéticamente, porque se descubrió en un mono, pero el virus en realidad se comparte entre muchos animales, roedores, básicamente al inicio en el África, y ahora ya no está tanto en animales, por eso se le llama un virus zoonótico, ¿no? Zoonosis son aquellas enfermedades que pasan de animales al hombre. En este caso, este virus, que si bien es cierto se originó en los animales, ya pasó a haber transmisión de humano a humano, de persona a persona. Es decir, ya no necesita de un intermediario animal para afectarnos. Básicamente se está transmitiendo de persona a persona, sobre todo en este brote ya fuera de África, ¿no? Muy bien. Hay un dato que hay que saber, digamos, ¿no? Esta diapositiva incluso yo la encontré recién a fines de mayo también. Una revisión que ya se hacía en febrero de este año, que nos decía que la viruela del mono se estaba expandiendo más allá de África. Si ven el primer mapita, dice, ¿no? Ahí está el África Central, y había casos reportados inclusive en Estados Unidos, en un brote del 2003, por ejemplo,
donde se dio a través de animales, ¿no? Se exportaron animales, o se importaron hacia Estados Unidos animales, y estos animales contagiaron a un promedio de 47 personas, ¿no? Entonces ese brote tuvo una fuente común, es decir, un animal que fue responsable de llegar el virus, y ese virus contagió a varias personas, y esas personas fueron un total de 47. Así, digamos, se comportaba. Pero del 2010 para adelante, como ven en el mapa de la derecha, ya había un aumento, si bien es cierto, dentro de África todavía y parte de Europa, todos exportados. Quiere decir, ¿no?, que de África se desplazaron hacia otros lugares, por viajeros o por animales. Es decir, siempre estaba asociada al continente africano, pero esta publicación ya nos decía, miren, y esta publicación es de febrero de este año, que algo estaba pasando con viruela del mono. Por eso es que le he puesto ahí este cambio epidemiológico que nos hablan ahora, ya se estaba dando desde hace más o menos 20 años. Y acá está la curva, esto solamente es África, miren ustedes, África Central, África Occidental, y ambos desde el 90 ya empiezan a aumentar los casos hasta el 2019, donde ha apuntado esta publicación, antes de que se reporte este brote actual en mayo de este año, ¿no? O sea, ya no era tan nuevo, o sea, digamos, los biólogos ya nos estaban advirtiendo de que esto podría pasar. Muy bien, esta es la última actualización, ahora el mapa está así. Ya hay más de 5.700 casos, se supone que hay más porque hay personas que son muy leves, no acuden a los centros de salud, no se diagnostican. 5.000 parece un número muy pequeño, es cierto, pero ya prácticamente todos los continentes están afectados. Ya no es un problema solamente del África, Europa y Estados Unidos, España básicamente en Europa y Estados Unidos en el norte, están siendo afectados en mayor cantidad, ¿no? Ya llegó al Perú, nuestro primer caso ha sido reportado el 23 de junio, y anteayer el Ministerio acaba de reportar 12 casos más que suman un total de 15, bastante rápido, diría yo. Y ya se está generando toda una alerta porque empieza a haber transmisión comunitaria. ¿Qué significa? Que ya no necesitamos un viajero que ha ido de Lima hacia España, como reportaban los casos, o que venga un viajero de Europa y de nuevo tenga contacto con alguien aquí y se contagie. Ya no. En Lima ya se ha reportado transmisión de persona a persona entre personas que no han salido del Perú. A eso se llama transmisión comunitaria. Quiere decir que está aumentando un poco, ¿no? Eso es bastante preocupante, no para alarmarse, porque ya les digo, la enfermedad es bastante leve, pero el objetivo de la presentación es hacerles llamar conciencia sobre al menos cómo cada uno, nosotros en nuestras casas, podemos estar preparados o reconocer al menos esta enfermedad para poder dar consejos inclusive a nuestros familiares y amigos por si vemos algún caso, ¿no? Alguien ya se animó a hacer una proyección, parece un poco dramático, diría yo, la forma, si un matemático ha recogido estos datos, lo ha proyectado, y según él, más o menos hasta septiembre, hasta agosto, ya podríamos tener 100.000 casos, y si sigue avanzando a esa velocidad con la que avanza actualmente, tranquilamente podría llegar a 1.000.000 de casos a fines de septiembre, lo cual sí ya se torna preocupante, ¿no? Las proyecciones son proyecciones, es cierto, ya vamos a ver por qué eso puede fallar, pero la velocidad a la que está aumentando ya nos dice que si continúa así, puede convertirse en un problema más serio. ¿Y qué nos preocupa a todos, no? Si bien es cierto, vemos muchos casos, ni un muerto hasta ahora, ha habido un fallecido relacionado a la enfermedad grave que tenía, no a la viruela del mono, pero recuerden que hay casos graves, muy pocos, pero los niños, las gestantes, los inmunosuprimidos, los trasplantados, los que sufren enfermedades, podrían hacer la forma grave de esta enfermedad. Y bueno, nadie de nosotros va a querer ser ese 1% que puede llegar incluso a la muerte, tener secuelas, quedar ciego o tener una enfermedad discapacitante posterior a una viruela del mono. Así que el objetivo es que todos estemos de alguna manera conscientes de ese pequeño porcentaje que nadie quiere ser y tomamos nuestras precauciones, ¿no? Muy bien. Esta slide lo he preparado como para esta clase porque así recibí, por ejemplo, yo que soy un especialista en enfermedades infecciosas, recibí la información. Yo sabía que existía un monkeypox de mis clases, nunca había visto un caso. Así que cuando vimos las primeras referencias de que esta enfermedad se estaba diseminando en Europa, empezamos a leer más. Bueno, como para enterarme.
Y ahí ustedes verán esta clásica imagen del niño, bueno, lleno de ampollas en la cara, en la espalda, y la famosa mano que toda la prensa lo utiliza, ¿no? Empecé a llevar un curso, inclusive ahí está mi diploma que he puesto ahí, mi diploma virtual que me da la Organización Mundial de la Salud, y me dice, doctor Celis, usted ha llevado el curso de introducción al monkeypox. Esto ha sido en mayo, 21 de mayo. Y vean a la derecha cómo se nos presentaba la enfermedad, ¿no? Se nos decía, esta es una enfermedad que puede causar fiebre, y después de la fiebre, miren este dato importante que todos leíamos, viene un rash, vienen unas lesiones que pueden ser vesícula, mácula, pápula, pústula, y que se desarrolla muy lentamente, dice ahí, ¿no? 3 a 4 semanas para que me aparezcan las vesículas y se van desarrollando lentamente. ¿Dónde está distribuido? Nos decían en ese momento, miren, estamos hablando recién hace mes y medio. Decían, bueno, comienza en la cara, se disemina por los brazos y también puede afectar palmas de las manos, plantas de los pies, ¿no? Como las imágenes que están viendo ahí, eso fue lo que yo aprendí también. En algunos casos hay ganglios inflamados y una mortalidad que puede ir hasta el 11%, nos decían en ese momento, ¿no? Y nos comparaban con la varicela y nos comparaban con el sarampión para poder diferenciarla. Como no habíamos visto ni un caso, bueno, asimilábamos esta información como muy oportuna, por si yo podría ver por ahí algún caso positivo, ¿no? Y era importante estar bien informados. Bueno, ¿qué pasó después? Estos dos gráficos son la definición de caso probable del Ministerio de Salud, del Centro de Control de Enfermedades, y vean ustedes cómo ha evolucionado, y quiero que se concentren en esta primera gráfica de la izquierda. Aquí nos decían cuándo pensar en un caso probable de viruela del mono, ¿de acuerdo? Entonces decían, vean la primera columna, decía lesión cardinal. ¿Qué significa? La lesión principal es una persona de cualquier edad que presenta un exantema agudo. Es decir, un rash, un eczema en la piel. Ese era mi primer criterio. Luego me dicen, además ese paciente tiene que presentar algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza, mialgia, dolor de espalda y los ganglios. Y el caso epidemiológico era el siguiente. Me decían, debe haber contacto físico, que puede ser sexual, contacto estrecho, o exposición sin protección respiratoria o ocular a un caso probable, ¿no? O sea, un enfermo. Esta definición era muy difusa, yo recuerdo haber leído esto y decía, bueno, pero lo que dicen de Europa es otra cosa, ¿no? O sea, hablaban de grupos de personas que tenían esta enfermedad y nadie quería hablar mucho sobre esto, ya le voy a explicar por qué, porque había miedo de estigmatizar y no nos daban el mensaje correcto. Bueno, hace 2 días el Ministerio de Salud ya cambió, vean a la izquierda, y agregó lo siguiente, y este es el mensaje también para el público general, ¿no? Es decir, yo puedo tener una herida en la piel, pero ¿de qué tipo? ¿No? Pues acá nos dicen ya, persona de cualquier edad que presenta un exantema agudo, lesiones en la piel o en las mucosas múltiples, en diferentes estadios, predominantemente en la zona anogenital. Entonces el ministerio ya se atrevió a agregar esa palabrita. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos que están sucediendo en el resto del mundo, las lesiones de viruela del mono no aparecen en la cara ni en la mano, aparecían o aparecen todavía usualmente en la zona anogenital. Y ahí agregó otro factor de riesgo, o sea, ¿en quién debo pensar esta enfermedad? Dicen, ¿no? Tampoco lo querían escribir porque tienen miedo de estigmatizar y decir, bueno, y es cierto, hay personas que utilizan esta información a veces para burlarse a otras personas. Dice, además ha tenido parejas sexuales múltiples o anónimas en los últimos 21 días. Es decir, ha tenido un encuentro sexual con una pareja desconocida, etcétera, o una relación sexual de mucho riesgo. Y ese paciente yo, si me desarrollo un rash, tengo que considerarle un caso probable de viruela del mono, ¿no? Entonces, inclusive el ministerio ha ido cambiando su posición. Y seguramente lo mismo les va a pasar a ustedes en esta charla, cuando les explique cómo esa información que da la prensa y esas imágenes que ponen están equivocadas, al menos en esta parte de la epidemia. Muy bien. ¿Por qué les decía que no se quiere hablar mucho? Inclusive yo, como manejo un poco de redes sociales, he estado soltando esta información y bueno, he recibido respuestas de varias personas también que dicen, doctor, tenga cuidado con estigmatizar. Una palabra
que ya lo aprendimos, digamos, los infectólogos hace muchos años con la epidemia del VIH, donde se pensó que el VIH al inicio, bueno, no se pensó, empezó en el grupo de gays homosexuales. Y entonces se empezó a estigmatizar, ¿no? A denigrar a esas personas, y eso era muy malo. Entonces, con esa experiencia no se quiere hablar mucho en Viruela del Mono sobre este tema. Pero hay que conocerlo en su totalidad, porque esas pinceladas de información efectivamente pueden servir para que un desinformado, una persona inclusive con malas intenciones, estigmatice o denigre a un grupo en especial, lo cual es malísimo. Pero como bien dice aquí, el conocimiento de lo que está pasando, lo que está sucediendo es poder, y eso es lo que necesitan ustedes como pacientes o potenciales pacientes, como familiares, como padres, como esposos, etc., ¿no? Aunque sea imperfecto y cambiante, es importante que yo sepa qué está pasando. Entonces, mi intención es darles esta información así cruda y dura, como se dice, ¿no? Lo primero que tienen que saber sobre el viruela del mono, ya que está en el Perú, es que cualquiera de nosotros se puede infectar con viruela del mono si tengo un contacto estrecho, íntimo, y esa palabra quiero que lo remarquen y lo utilicen si es posible cuando se refieren a esta enfermedad. Tiene que ser un contacto estrecho, íntimo, con una persona infectada. No es un contacto de media sala o porque está trabajando a mi costado o porque está tosiendo a 2 metros, no. No se transmite como el COVID. Se habla mucho de gotitas, pero eso tiene que ser un contacto muy íntimo. Al menos los casos de ahora requieren un contacto muy estrecho. Por esa razón es la que se tiene miedo de hablar mucho de esta parte. Tanto es así que este segundo punto que está en negritas es la parte fuerte ahorita, ¿no? Así está empezando esta epidemia de viruela del mono. Y remarco empezando, porque de ahí se va a trasladar a otros grupos. En este punto de la epidemia, como dice ahí, la mayoría de los casos, prácticamente 94-98% en Europa, están concentrados en la población de gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, que tienen relaciones sexuales de riesgo. Es decir, no se trata que porque sea gay o bisexual, sino porque tiene redes sexuales, como han reportado en Europa, bares, saunas, reuniones sexuales donde comparten muchas parejas, por ejemplo, o parejas desconocidas. Y en ese grupo, este brote de viruela del mono está empezando. Y eso quiero que quede bien claro. No es que la epidemia se va a quedar ahí, como no se queda ninguna epidemia que empiece en un grupo, o porque empezó en ancianos o en niños. Es una población donde la epidemia está empezando. ¿Qué va a pasar después? Y de hecho ya está pasando en Europa. No se va a restringir ese grupo y se va a extender a otros grupos heterosexuales, a otros grupos sociales, casi inevitablemente. Por ahora en el Perú también, de estos 15 casos, por ejemplo, en su totalidad pertenecen a este grupo de riesgo, que no es que sean, que es porque ellos tengan esta conducta sexual, sino por las cosas que hacen. Por eso bien abajo he puesto esto, que también está entrecomillado con la referencia. Esto no se trata de lo que usted es. Usted puede elegir ser lo que sea. Tiene la libertad de hacerlo. Se trata de lo que usted está haciendo, o sea, cómo lo está haciendo. Y ahora las estadísticas nos están diciendo de que el grupo de gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres es el grupo mayoritariamente afectado, básicamente por las conductas sexuales de riesgo que tienen en este momento. ¿De acuerdo? Eso es, diría yo, y que quede bien claro esta parte respecto a este momento de la epidemia. Si pasan 2, 3 meses y llegamos, como dice, a 1 millón de casos, estoy seguro que ya no va a ser ese grupo, va a ser un grupo más extenso y probablemente ya va a llegar a niños, ancianos, y la epidemia se va a seguir diseminando, ¿no? Eso es casi la historia de todas las epidemias, pero es importante que sepan que en este momento está sucediendo eso en todo el mundo. Entonces, uno de los objetivos que me he propuesto en esta charla es hacerles notar, miren la imagen de abajo, lo que yo también vi cuando empezó esta epidemia, y que nos para mostrando la prensa cada rato. Y miren la imagen de la derecha, que es la imagen que yo quiero que se grabe, porque esto es lo que está pasando ahora. Puede parecer crudo y duro, como me dicen algunos, qué horrible imagen, doctor. Pero bueno, tienes que verlo, aprenderlo, porque esta enfermedad puede ser hasta muy visual, porque si tú logras identificar una herida parecida,
pues tienes que reportarlo y sospechar, como les he dicho al inicio, de viruela del mono. Entonces aquí he comparado, por ejemplo, cómo me enseñaron en mi clase de la OPS, la OMS, viruela del mono en mayo del 2022, y cómo es que debemos aprender ahora cómo se está comportando la enfermedad. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, fiebre. Con respecto a fiebre, por ejemplo, me decían, ¿no? Fiebre de 38 grados, una fiebre alta, y una erupción que aparece después de 1 a 3 días. Es decir, primero me daba fiebre y después me salían esas ampollas, como ven ustedes al niño ahí, o esas costras en la mano. ¿De acuerdo? En cambio, ahora, ¿qué sabemos? Que incluso muchos pacientes, casi la mitad, no tienen fiebre, y me pueden aparecer esas ampollas que ustedes ven a la derecha, sin ningún tipo, a veces, de pródromo, o sea, de malestar de cuerpo, etcétera, porque es muy baja la temperatura que puedo tener. Esa es la primera diferencia. Por eso pongo arriba en el título, presentación atípica de casos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estábamos aprendiendo al inicio de viruela del mono en el África no se cumple para el brote actual de viruela del mono fuera de África. Estamos hablando actual. Eso puede cambiar. Las epidemias son así. Con respecto al rash, el rash se refiere a la erupción en la piel, ¿no? Nos decían, bueno, empieza como una mácula, se hace una pápula, hoy te voy a mostrar imágenes, vesícula, o sea, una ampolla, pústula, todos sabemos lo que es una pústula, una ampolla con pus, y todas juntas, así como en el niño, ¿no? Todas en una misma estadio, en una misma dimensión. En cambio, ahora se sabe que si bien es cierto, la imagen hay que grabársela, pero puede tener diferentes estadios en la misma área. Ya le voy a mostrar esa parte. ¿Cómo se desarrollaba el rash? Me decían a mí, ¿no? Lento, que puede durar 3 semanas. Incluso recuerdo haber leído esto y dicho, bueno, si se demora 3 semanas, va a ser bien difícil que se disemine esta enfermedad, porque si es tan lenta, demora 10 días en formarse la ampolla, me voy a dar cuenta, todos se van a dar cuenta de la ampolla, y si sale en la cara, pues todos nos vamos a dar cuenta de quién tiene viruela del mono o no, y va a ser fácil, digamos, evitar contagiarme, ¿no? Error, no fue así. Resulta, como dice acá, que la evolución más bien es rápida. De mácula se va a costra en 3 a 5 días y el paciente ya está contagiando 3 días antes de que le aparezca inclusive alguna de esas lesiones, ¿no? Entonces ahí ya nos descuadraban un poco con lo que está sucediendo ahora, ¿no? La distribución del rash, ya les dije, ¿no? Nos mostraban estas fotos de los niños que nos decían que comienza en la cabeza, ocupa toda la cara, todos los miembros, la mano, las plantas. ¿Qué resulta? Que a menudo no inicia en la cara, más bien inicia en el área genital o perianal, y a veces no se dispersa a otras áreas, es decir, se queda ahí. Por lo tanto, tú no vas a ver quién tiene viruela del mono, así estén delante tuyo, porque pueden ser muy pocas lesiones y no afectar nada o casi nada la cara. Entonces, ahí nomás ya tenemos una gran diferencia, ¿no? Por eso es que yo quisiera que se lleven, ya les voy a mostrar más imágenes, pero que se fijen en esta forma. Uno de los objetivos de esta charla es que ustedes, al ver una herida, prácticamente es una clase de dermatología simple, visual, le voy a mostrar muchas imágenes donde tiene la misma característica. Y si se graban eso y ustedes logran ver en alguna persona, pues pueden decir, oye, cuidado que puede ser viruela del mono, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho. Esta parte de la derecha es la que debemos aprender ahora porque eso es lo que está pasando actualmente en este brote. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo lo he resumido así, como un eslogan, ¿no? A veces nos fijamos mal los conceptos cuando nos dan 3, 4 claves. Entonces, en la clase, en esta charla, yo quisiera que ustedes se lleven esta secuencia. Primero, aprender a sospechar. Si yo salgo de esta clase aprendiendo a sospechar, excelente. ¿Qué debo hacer? Si ya sé que esta enfermedad es contagiosa y se contagia a través de las vesículas, las ampollas, contacto íntimo, pues me aíslo y reporto. Y cuando digo reporto, me refiero a 2 cosas, ¿no? Reporto al sistema de salud porque tengo que comunicar quiénes son mis contactos, me tienen que hacer seguimiento telefónico para no ir de repente al hospital, que me vigilen en la casa, una teleconsulta, para poder yo, digamos, estar tranquilo y no tener que estar yendo al hospital a veces por una cosa tan simple o un malestar tan simple, ¿no? Otro concepto importante desde el punto de vista público es alejar a las mascotas. Cuidado con los ojos, los pacientes que tienen estas lesiones tienen que tener mucho cuidado con los ojos. Y tengo que conocer las medidas de aislamiento domiciliario, ¿no? O sea, ahí voy a mostrar una lista
¿De qué cuidados tendría yo si en algún momento a mí me toca tener una de esas pústulas como están viendo ahí en la mano, que parece muy simple, ¿no? Pero suficiente para que yo aprenda a sospechar de esta enfermedad. También reporto a mis contactos, ¿no? Porque si yo me empieza a brotar una de estas lesiones y he tenido un contacto íntimo con una persona, o he tenido un contacto muy cercano, besos, abrazos con otra persona, entonces tengo que reportarle que a mí me está brotando para que él también tome sus precauciones, ¿no? Entonces, primero es aprender a sospechar, la imagen es la clave en la sospecha, y obviamente las características de clínicas, todos sabemos lo que hemos hecho, ¿no? Si he tenido un contacto muy estrecho con alguien que no es conocido para mí o no es muy conocido, y además me sale una lesión como esta, o veo una lesión como esta, entonces sospecho. Y como eso me han enseñado, yo digo, cuidado que esto podría ser. Me aíslo, reporto al sistema de salud, reporto a mis contactos, y me pongo a vigilar mis signos de alarma, porque esto, como en la mayoría de los casos es leve, yo lo podría manejar en casa, inclusive con una teleconsulta, para que me monitoricen solamente. El resto es manejo de paracetamol, porque me da un poco de malestar de cuerpo, me da fiebre, en algunos casos me duelen los ganglios, ¿no? La garganta, la espalda, pero son manejables. Acuérdense que el COVID también en su forma leve se manejaba así. Pero si identifico un grupo de signos de alarma, ya les voy a mostrar una lista, inmediatamente tengo que comunicar, pues podría ser yo, lo que digo que nadie quiere ser, ese 1% que está presentando un caso de monkeypox, de viruela del mono, con signos de alarma, y por lo tanto necesito hospitalizarme porque podría complicar, ¿no? Entonces, eso, digamos, son los 3 pasos. Si ustedes se llevan estas 3 cosas de aquí, o aprenden cómo hacerlo al menos, me doy por satisfecho, porque esa es la idea de que todos comprendamos esta enfermedad, ¿no? Muy bien, aquí por ejemplo hay una publicación muy reciente, el 27 de mayo. Me interesan mucho, yo los sigo estas publicaciones porque como todos estamos como aprendiendo, si alguien publica 54 casos que ha visto en un centro de salud, pues hay que saber de qué se trata, ¿no? Entonces este es un caso muy bonito, por ejemplo, este es un centro de salud sexual, ¿no? Como esta es una enfermedad que en la mayoría viene con heridas cerca a los genitales, entonces estos centros son los que están viendo primero a los pacientes. ¿Por qué? Porque se está afectando esas partes, digamos, ¿no? Son 54 pacientes que han visto en un centro en Londres, y solamente les he puesto las características que ellos han presentado para que ustedes sepan por qué hablamos de este grupo especial y por qué tenemos que fijarnos bien para después no estar diseminando la enfermedad, ¿no? Miren, fiebre, no todos tienen, poquito más de la mitad, 57% hizo fiebre. Pródromos, 78%, es decir, pródromo es lo que precede a la ampolla, malestar de cuerpo, me duele la espalda, etc. No todos tienen, es decir, alguien puede tener solamente pústulas nada más y no tener nada más. Y miren las lesiones cutáneas, lo que les decía, el 94% de los pacientes tiene en ese centro al menos lesiones anogenitales, es decir, la mayoría ha empezado o se ha contagiado a través de un contacto íntimo, por lo tanto las lesiones han empezado a aparecer en esa zona, ¿no? También ha aparecido obviamente una lesión orofaringia, hay ganglios inflamados en el cuello, en la región donde están las ampollas. ITS asociadas, es decir, si esta persona tiene una relación sexual de riesgo, no solamente se ha contagiado de viruela del mono en muchos casos, además ha tenido otra ITS, puede haber sido herpes, clamidia, y en este centro lo han encontrado así, ¿no? Es decir, un cuarto de los pacientes tenía otra enfermedad. Un 9% requirió hospitalización, es un dato importante también, básicamente por dolor, muy fuerte dolor, o porque se infectaron las heridas y por lo tanto tuvieron que recibir antibióticos ya estando hospitalizados, ¿no? Entonces ese dato también es muy, muy importante. Esto es solamente para decir que el virus de la viruela del mono, somos el segundo país donde una institución pública como el Instituto Nacional de Salud ha secuenciado el genoma de este virus y ha demostrado que el brote que está teniendo el Perú, pues es el mismo del brote que está teniendo todo el mundo, ¿no? Estados Unidos y Europa. Digamos, ya está confirmado a un nivel molecular, y las felicitaciones del caso del Instituto Nacional de Salud por esto, porque es importante que tengamos datos así casi en tiempo real, ¿no? Es muy bueno. Aquí está lo que les decía de las medidas de control, ¿no? Esta es la norma técnica, todos lo podemos encontrar en el internet. Si quieren darle una revisada para que vean más o menos cómo debemos manejarnos si alguien sospecha o tiene viruela del mono. Y solamente he copiado esa parte para mostrarles, ¿no? Como esta enfermedad
se contagia por contacto íntimo, es decir, mis secreciones, mi saliva, mis secreciones. Pero como tengo heridas, esas heridas son contagiantes, son infectantes. Es decir, si yo me toco esas heridas con mi piel, con mi mano, y eso me lo llevo a la boca, a la nariz, a los ojos, o tengo una herida, pues inmediatamente paso yo también a tener la infección. Por esa razón es que ahí van a ver una lista de cosas. Por ejemplo, la ropa debe ser lavada, toalla, la sábana, si es posible en agua caliente, y si no hay agua caliente, lejía, ¿no? Como dice ahí. Se debe tener cuidado en manipular la ropa, es decir, no deben sacudir la ropa del que está, porque acuérdense que hay costras, hay ampollas, y si yo sacudo, pues puedo contagiarme con los restos que quedan a veces en la ropa. No debe sacudirse para nada, tampoco debe lavarse con el resto de la ropa, es decir, la persona que está enferma en la casa, pues debe aislar su propia ropa, y lo mismo para sus utensilios, obviamente la cuchara, el vaso, porque si contagian secreciones, no puede compartir, ¿no? Como dice ahí, si puede usar descartables, mejor, y si no, pues tener solamente para él sus utensilios básicos, ¿no? Eso para que vean que en el aislamiento domiciliario yo tengo que proteger, obviamente, a mi familia, a mis hijos, a los que están cercanos, para evitar contagiarlos, ya que, si bien es cierto, son leves, como les repito, nadie quiere tener el caso complicado. Esta imagen que está hecha digamos, para el área médica, la he traído porque ahí dice dos cosas bien importantes, ¿no? Ya han empezado a estudiar, acuérdense que con el coronavirus empezaban los estudios rápidos, y hay dos estudios que demuestran que donde ha estado el paciente, en su cama, en su tocador, lo que ha tocado, han cultivado y han encontrado virus ahí. Es decir, esa es la razón por la que se dice hay que tener cuidado con el contacto estrecho, porque el paciente va regando virus, porque tiene heridas por todas partes, y eso lo lleva en la mano y puede ir tocando cosas, ¿no? Entonces han hecho unos aislamientos virales y han visto de que en muchas cosas, hasta en el control remoto, como dice ahí, han encontrado cierta cantidad de virus, por lo que si alguien está aislado va a tener que tener, digamos, prácticamente sus cosas propias. Hasta que pase más o menos 21 días de las costras y se sequen totalmente, porque inclusive las costras secas contienen virus, tienen que estar completamente secas, ya caídas toda la costra para decir que ese paciente ya no es contagioso. Tratamiento, eso lo he puesto muy simple para que, como les decía, esta enfermedad, hasta el día de hoy, hay un fallecido que tuvo otra enfermedad, ¿no? Reportes muy raros, todos están en sus casas, siendo vigilados por vía telefónica, y por eso es que hay que entender esta parte que no hay un tratamiento específico, o sea, no hay un antiviral, ¿no? El mejor ejemplo es el COVID. No teníamos ningún antiviral contra el COVID, ¿no? Simplemente manejábamos los síntomas. Paracetamol para manejar la fiebre, enjuagues se pueden usar para el malestar de las lesiones de la boca y la garganta, cuidados de la piel, ¿no? O sea, cremas para evitar que se reseque, digamos, la piel, evitar que se infecte, lavarse con un jabón suave, de bebito, como decimos. Evitar frotar los ojos. Ese quizás para mí es uno de los datos más importantes, porque todos podemos entender que si yo tengo una herida infectante, voy a tratar de que mi familia no se infecte, cuidando de que yo no contagie, digamos, ¿no? Pero en cuanto a mi protección personal, debo evitar frotarme los ojos. Este es un dato importante porque se ha visto que algunos pacientes, al frotarse los ojos, se inoculan el virus y ha habido reportes muy raros hasta de ceguera ocasionado por una úlcera que se forma ahí, ¿no? Entonces es bastante peligroso. Los niños y las gestantes deben ser seguidos muy de cerca, específicamente por su pediatra, por su ginecólogo. Es bien importante que eso sea así para no tener, digamos, problemas, ¿no? Que pueden alterar. Muy bien. A ver. Ahí está. Aquí está lo que les decía, los signos de alarma. Esto es lo que yo tendría, digamos, cuidado, si presentara algún caso, para fijarme cuándo yo debería ir a acudir al hospital, porque si presento alguno de estos signos de alarma, ahí sí hay que acudir. Muchas lesiones, por ejemplo, más de 100. Ya les he mostrado una fotito ahí donde hay pues, 10, 20, pero más de 100 ya sería demasiado. Si empiezo a vomitar, como cualquier enfermedad, no se puede estar en la casa vomitando con ninguna enfermedad. Dolor en los ojos o visión borrosa, por lo que les decía. Ganglios muy inflamados y dolorosos. O sea, hay gente que se hospitaliza por viruela del mono solamente por dolor. Si me deshidrato, ¿no? Estoy vomitando, me deshidrato, tengo que hospitalizar.
Si mis heriditas que estaban ahí redonditas se secan o se infectan, se convierten en celulitis y empiezo a hacer fiebre más alta, pues ya se infectó mi piel y hice una celulitis, tengo que hospitalizar. Y empiezo a tener dificultad respiratoria, que sería un caso raro. Se me inflama el hígado, mi piel se les escama mucho, etc. Estos casos deberían ser manejados en forma hospitalaria, digamos. Una de mi misión como paciente es saber reconocer que si algo de esto tengo, yo ya no debo estar en mi casa porque me estoy convirtiendo en un cuadro moderado o severo y ya dejé de ser un cuadro leve que podría manejarme en mi casa y voy a necesitar hidratación, suero o antibióticos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que este dato es de suma importancia, ¿no? Aquí está lo que les decía de las imágenes, ¿no? Justo estaba haciendo una colección de imágenes que no ayudan mucho. Y por eso he dejado al final las imágenes que yo quiero que lleven grabados en la mente para que ustedes sepan reconocer. Ninguna de las imágenes que ustedes ven ahí sirven en esta epidemia actual, ¿no? Todas esas imágenes de las manos me recuerdan más a sífilis, por ejemplo, no tienen mucho que ver con la vesícula pústula de la que quiero que reconozcan. El Ministerio de Salud inclusive ha puesto en su propaganda la mano de un monito, la cabeza de un niño, toser, que no es digamos, el mecanismo principal, ¿no? Y nadie quiere hablar de lo que le decíamos, nadie sale a decir, sí, esto puede tener un contacto íntimo, estrecho con un paciente con ampollas, y ahí me contagio. No todos tienen el miedo de ser acusados de fóbicos, etcétera, cuando la información se puede decir abiertamente, pero con sustento, ¿no? Y la de la mano, que si bien es cierto es real, pero es de la epidemia del África, y no nos ayuda mucho ahora, ¿no? Entonces, por eso es que he puesto ahí que estas imágenes, la prensa no ayuda mucho con estas imágenes. ¿Qué sí ayuda? Entonces, esta parte la dejo al final, porque yo quisiera que si uno de los principales mensajes donde todos podemos colaborar, estos son de los casos reales del Perú, ¿no? O sea, estos son los 5 casos reales que han sucedido primero en el Perú y les he traído las fotos para que ustedes vean cómo viene el paciente. Entonces, no es nada con esas fotos de la cara, ni ampollas por todo lado, no. En este cuadro de la izquierda es una publicación científica donde nos dicen más o menos cómo evoluciona, ¿no? Vean ahí en piel oscura y en piel clara. Empieza con una mancha, se hace una papulita, luego se hace una ampolla, una vesícula, y miren el penúltimo, se umbilica. ¿A qué decimos se umbilica? Hace un agujero en el centro, es decir, como un cráter. Se hace un agujero, entonces digo, esto es una vesícula pústula umbilical, o sea, tiene un ombligo, mejor dicho. Vean en el centro, tiene un ombligo, y finalmente SCAP significa escara, ¿no? Se convierte en una escara. Uno podría encontrarse con un paciente en cualquier estadio, pero ¿cuál es el más frecuente donde el paciente probablemente se note más? Es donde dice vesícula y pústula. Miren este caso, que es uno de los primeros casos que sucedió en el Perú, esta ampolla, ¿no? Miren, es una vesícula que tiene pus adentro, ¿no? Pues se dice vesícula pústula. Y le he puesto ahí tensas porque no se nota todavía la parte central umbilicada. Está tensa, se está como en el tercer cuadrito donde dice vesícula, todavía no tiene la región umbilical. Pero basta con yo con ver algo parecido, yo me haría la siguiente pregunta, ¿no es posible que yo o esta persona, este conocido, pueda tener viruela del mono? Ese sería mi primer paso y como les digo, yo me quedaría tranquilo si todos, al menos visualmente, podrían reconocer un caso. Este es otro caso también peruano. Esto, por ejemplo, ya deja ver la famosa vesícula pústula umbilical en la primera imagen. Vean ustedes, redondita, medio amarillenta, ya como pus, y en el centro, como un ombliguito, por eso dice una vesícula pústula umbilical. Y en la mano de la derecha, miren, recién está en pápula, o sea, ni siquiera se nota todavía la otra parte. Entonces, estas cosas ustedes podrían verlo, y si saben reconocerlo, en ustedes o en otras personas, podrían alertar rápidamente de que se trate o no. ¿Por qué les digo esto? Porque, como les repito, ya hemos tenido un caso de un paciente al cual un dermatólogo se le ha pasado. Un dermatólogo. ¿Por qué? Porque no se dedica a esto, nunca ha visto un caso y de repente ni enterado de cómo se está presentando la viruela del mono, ha visto unas pústulas, le ha dado antillo y le ha mandado a su casa. Cuando ya ha ido a otro centro, recién ahí se han percatado de que es parecido, entonces le han hecho la prueba. O sea, si a los médicos se les está escapando porque no pueden reconocer una herida, pues peor, como dirían ustedes, a nosotros que no nos dedicamos a esto, ¿no? Por eso que el objetivo era
en esta parte final, mostrarles estas imágenes y para que a ustedes les quede claro y puedan hacer después sus preguntas, de repente alguna cosa especial. Otra vez la imagen inferior, vean ustedes, ya son 5 fases, ¿no? Y acuérdense que una final es la costra. Por ejemplo, este paciente, que también es un paciente en Perú, llegó a la fase final, pura costras, ¿no? Se le hizo la prueba y salió positivo. O sea, este es un caso de viruela del mono también, ¿no? Y ya está en el estadio final de la costra. Esa costra puede durar de 7 a 14 días ahí hasta que se seca totalmente. Y recién podemos decir, cuando ya se ha caído toda la costra, de que ese paciente no es contagioso. ¿No? Ahora, durante incluso la costra, el paciente puede contagiar y eso puede durar entre 2 a 3 semanas total, ¿no? Hasta un mes si es posible que se seque todo. Entonces eso también es un dato importante, ¿no? Que vean ustedes cómo están viniendo los pocos casos que hay en el Perú. Este es otro caso también. Aquí también se puede ver muy clarito lo que les decía, esa imagen de vesícula, pústula, porque está amarillo adentro, y además está umbilical, tiene un ombligo central, muy clarito, ¿no? Eso se puede ver en la zona sobre todo del brazo, muy clarito la zona umbilical central, y yo en algún momento veo eso, inmediatamente tengo que sospechar de que se trata de viruela del mono, aunque el paciente no tenga fiebre, no sienta nada. Como les decía, esto no son las imágenes del África, la forma como se está presentando aquí es bien diferente, poquitas lesiones, y el paciente también a veces lo pasa desapercibido y ni siquiera acude al médico, ¿no? Entonces, esa información es la que ustedes tienen que manejar actualmente para estar tranquilos, digamos, también, ¿no? Y conocer un poco más de la enfermedad. Este es otro caso que también Perú se ha presentado básicamente porque se ha desarrollado después de una relación íntima sexual y el paciente ha iniciado inclusive con una lesión en el pene, ¿no? O sea, y después del siguiente día ya aparecen estas típicas lesiones. Miren otra vez la imagen de la izquierda, ¿no? Ahí está la vesícula, pústula y en el centro un ombliguito, como decía, una vesícula pústula umbilical. Inclusive también tenía en la cara ya una en fase de costra, ¿no? Entonces, estas son las lesiones que están presentándose y que más bien eso son lo que deberían mostrarse al público, ¿no? Y no las imágenes que toda la prensa comparte y entonces nos confunden a todos cuando en realidad esto se está comportando diferente. La última imagen, igual, ¿no? Miren ustedes, también puede parecer una simple ampollita de pus, como ven ahí, ni siquiera se nota bien la imagen, pero veo claramente que hay ampollitas de pus ahí amarillas, ¿no? Y también tiene lesiones en la mano. Entonces, algo tan simple como eso, que de repente ustedes dirán, yo también recuerdo haber tenido una infección antes, porque se puede parecer a una infección bacteriana que todos podemos haber tenido, ¿no? Pero si veo estas lesiones, ya estoy obligado a sospecharlo. Al menos si yo sé que he tenido riesgo o sé de alguien que puede haber tenido riesgo, un contacto íntimo, como digo, que se pueda desarrollar, al menos en esta parte de la epidemia, como repito, ¿no? No voy a pensar que toda la epidemia va así. En esta parte está siendo dominada en este grupo, pero eso no quiere decir que vaya a permanecer igual y vaya a quedarse. Muy bien, eso era lo que les quería presentar. Espero haber logrado algo o parte del objetivo. Si tienen sus preguntas. Ruiz, Víctor Simón, pregunta. En caso de infección, ¿se debe evitar algún alimento, pescado, algún otro alimento, exponerse al calor, frío, humedad, no rascarse? ¿Hay alguna dieta o suplemento vitamínico que de pronto usted recomiende, haya visto que mejora de pronto ¿no? de la sintomatología? ¿Qué nos podría comentar? Sí, esta es una pregunta muy general, digamos, para casi todas las enfermedades, ¿no? Doctor, ¿qué como y qué no como? Y siempre cuando se trata de piel, pues hay los famosos mitos respecto al pescado, al ceviche, al ají, si puedo comer huevo o no. En realidad yo siempre lo resumo así, ¿no? La comida, señor, o el tipo de comida que usted, no es tanto el problema, sino que sea limpio e higiénico. No es lo mismo comer un ceviche, ¿no? En una carretillita, en la esquina, por una zona donde hay mucha contaminación, que prepararme yo mismo un ceviche en la casa, donde cumplo todas las medidas de higiene. Más me preocupa que usted no se sobreinfecte, le digo yo, que no vaya en medio de su viruela del mono, de su COVID o de otra enfermedad, le vaya a dar además una diarrea. Eso me preocupa más que usted me diga como un ceviche, coma. Yo siempre bromeo sobre eso, digo, si no quiere comer el chanchito, me lo manda, porque siempre le echan la culpa al chancho de los problemas de la piel.
tiene nada que ver el chancho, el pescado, no en esta enfermedad tampoco, más importante es que sea sano. Y segundo, decir lo siguiente, ¿no? ¿Por qué la recomendación casi siempre del médico es coma blando, como de dieta, decimos, ¿no? Porque no es porque el chancho le vaya a hacer daño, o el pescado le va a hacer daño, porque imagínate, lo mismo, ¿no? Si en medio de tu enfermedad, que ya estás con dolor de cuerpo, fiebre, te da una indigestión, un vómito, un cólico, ¿qué vamos a pensar todos? De que te estás agravando. Por eso es que en general yo diría, bueno, dieta blanda, como usted pollo, pescado, todo apanadito, asadito, sopa de dieta. ¿Para qué? Para que no nos vaya a confundir nada, digiera usted bien y no se altere nada. No hay vitaminas para esto, no sirven, no tienen ninguna utilidad para esta enfermedad como para muchas enfermedades. Y calor y frío sí, ¿no? Obviamente si yo estoy pues con un brote de viruela del mono, que ya de por sí me irrita la piel, exponerme al sol, a un sol intenso me va a hacer daño. Y lo mismo que a un frío o una humedad intensa, ¿no? El paciente que tiene viruela del mono tiene que estar aislado en su casa, haciendo lo básico, claro, pero sin exponerse ni a frío ni calor intenso. Muchos pacientes van a requerir estas especies de emolientes que humedecen la piel porque pues, se puede resecar, picar. Manejo de síntomas, como decimos, ¿no? De repente algún antihistamínico es muy alérgico, le va a dar picazón, entonces manejamos, le damos su clofenamina, su cetiricina, su paracetamol para el dolor, una crema hidratante, le decimos que se bañe con jabón de bebito porque eso irrita menos, no use jabones perfumados, no use jabón de lavar ropa, no use estos antibacterianos porque lo que necesitamos es que su piel se mantenga hidratada, sana. Entonces, un jabón de glicerina, un jabón de bebito es más útil que el resto, ¿no? A ver, otra Bien, pregunta. doctor, muchísimas gracias por ello, nos ha quedado muchísimo más claro. También lo que preguntan es, ¿cuál es la diferencia entre forúnculos y pústulas de viruela del mono? Ya. Es cierto, mira, forúnculo podría ser, por ejemplo, en su fase inicial un forúnculo me podría confundir. El forúnculo es una infección de la piel también que adquiere una forma de pápula y estas pústulas que he mostrado ahí, que son pollitas llenas de pus, tranquilamente podrían confundirse. Y los forúnculos, por ejemplo, son bien comunes, por ejemplo, en la selva. Los niños juegan, tienen heridas y hacen forunculosis, inclusive en la cabeza, se llevan los gérmenes, porque estos son bacterias, ¿no? Por ejemplo, estreptococo me puede dar una forunculosis. Podría entrar en el diagnóstico diferencial. Yo lo que les digo es que las imágenes que les he mostrado no debe servir para que ustedes vayan por ahí diciendo esto es viruela del mono, sino esto puede ser viruela del mono. ¿Cuál sería mi siguiente pregunta? Si yo dudo, ¿forúnculo o viruela del mono? La segunda pregunta sería, bueno, ¿he tenido un contacto sospechoso o no? O este caso que estoy viendo, la siguiente pregunta, señor, ¿usted los últimos 15 días ha tenido una relación sexual, ha tenido un contacto íntimo, ha viajado, ha tenido un contacto con una persona extranjera muy estrecha? Sí, no. Entonces usted empieza a investigar. El primer paso, como le digo, es sospechar. El segundo es identificar, confirmar o reportar para que esa diferencia entre forúnculo y pústula lo resuelvan, ¿no? Porque hay muchas enfermedades, por ejemplo, yo acabo de ver uno de molusco contagioso que es muy parecido a esa lesión umbilicada y sospeché, pero este paciente no tenía ninguna razón, no salió de Quito, estaba en el campo, ningún contacto con extranjeros, no guía turistas, no había ninguna forma, pero igual me hizo dudar. Digo, estoy obligado a hacerle la prueba. Ese es el punto, por eso me interesa mucho esta pregunta, porque no vaya a ser que la imagen les haga decir a ustedes esto es. La imagen debe hacerlo solamente sospechar, haberse puesto ahí para pasar al siguiente paso. Y si ustedes no pueden, un médico tenga que discernir entre es o no es viruela del mono y no solamente guiarse por la imagen, ¿no? Pero estas imágenes son características. Gracias. Bien, doctor, gracias. Con respecto a la siguiente pregunta, ¿podría existir asintomáticos en gran cantidad, así como en el caso de COVID-19? Muy buena pregunta, ¿no? Hay varias cosas que no están resueltas, les cuento. Hasta el día de hoy, por ejemplo, a diferencia del brote que hubo el 2013 en Estados Unidos, donde un animal fue trasladado al Reino Unido, un viajero, etc. Y dijeron, bueno, todo empezó de este caso y pudieron seguir los contactos. En este caso de viruela del mono, de los casos que aparecieron en Europa, hasta ahora no encuentran cuál es la fuente, de dónde vino, o sea, cuál fue un viajero, fue un animal, fue un roedor que trajeron. No se ha logrado identificar. Llegó el primer paciente y él dijo, no, yo solamente estaba por aquí, por allá.
Pues hay preguntas, y una de ellas es esta, ¿no?, de que no están resueltas. Uno, ¿por qué se está comportando así? ¿Por qué hay una predilección por la comunidad de HSH, de hombres que tienen sexo con hombres? ¿Solamente es por la conducta sexual de riesgo o hay otro factor más? No se sabe. Y así, ¿no? O sea, podría haber más asintomáticos, ya lo vivimos en COVID, ¿no? Yo no me atrevería a decir no ni sí rápidamente. Como casi toda enfermedad, debe tener un porcentaje de asintomáticos, gente que no te va a hacer nada de nada, y que de repente está contagiando por saliva o por secreciones. Y eso es un dato que estamos todos pendientes, porque hay varias preguntas que no se explican. ¿Por qué se está diseminando tanto una enfermedad que supuestamente no es tan contagiosa? Y la pregunta por eso es pertinente. ¿No serán varios asintomáticos? ¿No será que hay otras vías de transmisión más intensas que todavía no se descubren, que solamente el contacto estrecho? Es muy raro. Entonces, esas preguntas les dejo también para ustedes, porque estoy seguro que en el transcurrir de las semanas van a ir dilucidando. Bien, doctor. Esto es algo que usted ya lo comentó, pero de todas maneras lo volvemos a preguntar. ¿Se conoce si de los 15 infectados que actualmente tiene el Perú hay fallecidos? Sí, no hay fallecidos. De esos 15 casos, como les repito, no, ninguno, todos están en casa, uno está hospitalizado, pero por la enfermedad que tiene, no por la viruela del mono, y manejándose con un sintomático, se le está haciendo seguimiento telefónico, ¿no?, para ver que si presentan algún signo de alarma. Hay una ficha inclusive donde todos los días un personal le llama, y si tienen que hacer una visita, pues va a un médico. Por ahora, yo pienso que es así, todo se está reportando porque son 15, ¿no?, y además todos están en Lima, pero ya sabes, si aparecen 100, ¿de dónde van a sacar tanta gente? Y ahí empezarían los problemas, ¿no? Todos somos conscientes de que no todos van a tener, y cada vez que aparecen más casos, probablemente vamos a tener problemas de seguimiento, ¿no? No hay ni un fallecido en el Perú. Correcto, doctor. Y bueno, también tenemos otra pregunta. ¿Dónde podemos hacernos la prueba diagnóstica de esta viruela del mono? Muy bien, para empezar, los centros, los hospitales grandes, digamos, a ver, si ustedes están en Lima, pues el Loaiza, 2 de Mayo, los hospitales de la Seguridad Social, ya tienen una ruta. Básicamente, tomar la muestra, ¿no? Y estos centros, hay muchos centros de salud sexual y reproductiva, centros que atienden ITS, inclusive en los centros de salud, ¿no?, no en hospitales, ya saben qué hacer. Digamos, tienen un protocolo bien simple, ¿no? Hay una sospecha o un paciente piensa que tiene, lo derivan al médico y dice, sí, esto puede ser. Primer paso. Ese sospechó, sí cumple los criterios, dicen, señor, ajá, tiene la pústula, también ha tenido un contacto de repente de riesgo, o igual lo sospecho. Bueno, le voy a hacer la prueba, le van a conducir o le van a decir, vaya a tal centro donde hay esta prueba. Y está haciéndose bastante rápido, les digo ahora, porque como les digo, son pocos casos. Y prácticamente el mismo día o al día siguiente ya le están dando el resultado, ¿no? O sea, no es tan complicado ahorita, porque todo está en Lima. Inclusive nosotros en Loreto lo que hacemos es tomar la muestra y lo enviamos a Lima, ¿no? O sea, eso no se está haciendo todavía en las regiones. Y para nosotros puede demorar 2 o 3 días con el envío incluido, ¿no? Pero, digamos, ahorita está bien holgado porque se puede hacer la prueba en el Instituto Nacional de Salud y todos los centros de salud ya tienen su algoritmo de a dónde derivar. Si quieres evitarte la molestia de pregunta, pues vas de frente a los hospitales grandes y dices, bueno, quiero ir a un servicio de infectología o dermatología, y nosotros ya sabemos qué hacer. Prácticamente hay todo el personal que está listo para eso. Correcto, doctor. Y la última pregunta que tenemos es, ¿cuál cree que será el panorama para nuestro país respecto a la atención que le está dando el Ministerio de Salud en estos momentos? ¿Qué opina sobre ello? Bueno, aquí ya viene mi opinión personal, ¿no? Yo pienso, primero, que se ha demorado mucho el ministerio. Esas imágenes son una prueba, para mí son una prueba de lo lento que estamos. Nadie sale a decir, porque tiene miedo de ser acusado de fóbico y etcétera, cómo se está transmitiendo la enfermedad ahora, aquí. Es cierto que va a cambiar, ¿no? Se están demorando mucho. En Estados Unidos y en Europa, ¿qué han hecho? Han convocado a la comunidad LGTBIQ+, y les han dicho, bueno, esta enfermedad se está transmitiendo básicamente en este grupo por ahora. Hagan ustedes su misma comunicación. Han hecho sus páginas de Tinder, han creado sus cuentas. Ellos mismos, como sociedad, han incorporado en su activismo cómo protegerse.
En el Perú ya está, se trata de metiendo en la misma población, pero hay una respuesta, no sé, la palabra poco, que me queda corto, pero hay una respuesta muy lenta, hasta yo me desespero, estando en Loreto, le digo, yo ya he convocado una reunión para mañana con el colectivo y le voy a hablar de este tema porque quiero que ellos mismos tomen posición, ¿no? Porque también es cierto lo otro y hay que interpretarlo también de ese lado. Mucha gente es muy propensa, ¿no? O sea, si le dices que la enfermedad está en negros, pues empieza a estigmatizar a los negros, y si le dices que la enfermedad está en gays, homosexuales, pues empieza a agredir o a estigmatizar a homosexuales. Ya vivimos eso. Y es malísimo para controlar las enfermedades, porque se da la idea de que la enfermedad está solamente ahí, y no es cierto, ¿no? La enfermedad va a dar el salto en cualquier momento, y cualquiera de nosotros que tenga un contacto cercano, los médicos que están cerca al paciente, las personas que tienen contactos íntimos, casuales, pues va a trasladarse en algún momento y eso va a suceder. Pero explicar y todo eso, y la gente se queda a veces con el eslogan o el mensaje, y a veces hay ese temor. Pienso que estamos lentos, habría que ser más agresivo en el mensaje. Me parece raro como especialista también la forma en cómo se disemina bastante rápido. En Brasil decían 12 ayer y a los 5 días 70 casos. Estos, mira, nos dijeron 3 y a los 7 días 15. Estoy seguro que en la siguiente semana ya nos dicen 40, ¿no? Entonces, todas esas cosas nuevas, como yo estoy muy atento a eso, pero ya con la lección de COVID diría, hay que ser prudentes, aprendamos todos, miramos nuestros riesgos individuales, familiares, conozcámoslo, aprendámoslo y tomemos nuestras precauciones, porque esto depende de nosotros también. Mucho depende de nuestra conducta. Y si conocemos la enfermedad así como aprendimos COVID, pues aprendamos ahora viruela del mono y protejámonos también nosotros, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Entonces, doctor, esas son todas las preguntas del día de hoy. Un último comentario, a ver, del señor Cotrado. Dice, entonces considera que el manejo actual del gobierno respecto a temas de salud, en este caso específico, augura una posible deficiencia en cuanto al manejo sobre la viruela del mono. Bueno, en general yo siempre digo, cuando estamos afuera, todos somos generales, ¿no? Sin embargo, tengo amigos ahí adentro del ministerio luchándola, digamos, es bien complejo moverse en una institución que se rige por reglas, normas, tiene que cumplir los presupuestos, etcétera. Yo no diría deficiente, yo lo máximo que podría decir es que es un poco lento para mí, o sea, de repente así se mueve, pero ya con la experiencia de COVID me parece todo que está muy lento, esa es mi opinión personal. Yo soy especialista, todo el día veo casos y entonces digo, ya deberían estar en otra fase, pero me siento muy lento y hasta ahí puedo decir, pero decir que es deficiente, pienso que es muy fuerte todavía, hacen lo que pueden, pero podría ser más rápido. Muy bien, muchísimas gracias entonces, doctor. Em, ¿Sabe usted, es la última pregunta ya, pueden quedar secuelas leves a medias o graves luego de padecer esta viruela del mono? Sí, sí, buena pregunta. Hay dos cosas que quizás hay que tener mucho cuidado. Uno que está bien clarito, que es muy raro, pero que si sucede por descuido es el problema del ojo, ¿no? Paciente que se toque el ojo o afecta el ojo, que es muy raro, repito, muy raro, podría ocasionar una úlcera corneal severa y eso llegar a la ceguera, o sea, está reportado ceguera total. Entonces, eso ya es una cosa grave, ¿no? Sería una secuela grave. Se ha reportado a todas las enfermedades posteriores, se ha reportado enfermedades pulmonares, falla de órganos, los que fallecen, por ejemplo, alguien que sea diabético, trasplantado, tome corticoides, sufra de una enfermedad reumatológica. Le da una enfermedad como esta, con esa cantidad de defensas bajas que tiene, pues va a tener secuelas graves, ¿no? Pulmonares, renales, puede afectar órganos. Igual que el COVID, ¿no? Mucho, mucho leve, hemos visto al inicio y después, ¡pum!, empezaron a aparecer los graves porque llegó a la población vulnerable. Así que yo diría esas dos cositas, los casos graves muy particulares y esto del ojo, que hay que tener mucho cuidado porque el contacto directo podría ocasionar una lesión severa y consecuente.